Vamos a continuar hoy día con nuestro cuarto estudio acerca del tema de la salvación, ¿ya? Y un poco mirar aquí. ¿Lo puedo bajar? Ahí. El segundo punto que vamos a mirar hoy día tiene que ver con un tema bastante controversial, porque atenta contra varias cosas de la Biblia, del carácter de Dios, de la lógica, de la razón, ¿ya? Entonces, a veces, lamentablemente, los ismos, ¿ya? O las ideologías son más fuertes que el fundamento bíblico. Y ese es el peligro, ¿ya? Que debemos tener el cuidado de no caer en eso. No caer tanto en el razonamiento humano, sino más siempre ir a lo que la Biblia dice. Quiero que abramos nuestras Biblias en capítulo 1 de Corintios. Quiero empezar leyendo ahí, porque siempre a la gente la quieren catalogar en algún segmento, en algún grupo, ¿ya? Usted es esto, usted es aquello, usted es de aquí, usted es de allá. Y nosotros debemos resistirnos a ese tipo de etiquetas, ¿ya? Vea lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, el capítulo 1, en versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, o yo de Cefas, o yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, aquí el apóstol Pablo hace claro este punto. Debemos siempre resistirnos a ponernos estas etiquetas a nosotros o a otros. ¿Somos de Cristo o no somos de Cristo? Ese es el punto. Y cuando un nombre comienza a sobresalir, yo soy tal cosa y no de Cristo, entonces ya el asunto se pone peligroso. Entonces, es importante que no tratemos de poner, pero tampoco aceptemos que nos pongan, ustedes, porque no creen esto, es esto. No. Veamos qué dice la Biblia. Ahora fíjense lo que dice en Romanos, en capítulo 1, antes de pasar a nuestro punto hoy día que vamos a estar estudiando, nuestro segundo punto. Cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de buenas nuevas. Y imagínense yo decirles buenas nuevas para todos los que han sido elegidos. Si usted no ha sido elegido, salado. Lo siento, no es buenas nuevas. Ahora, el que es elegido supuestamente nunca va a saber que es elegido realmente. ¿Quién le da esa convicción? Pero vean la convicción que tenía Pablo aquí de la necesidad del hombre. Y Pablo dice aquí en Romanos 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. No importa. O sea, está ahí uniendo. El judío o el griego o el gentil. Hay tres grupos mencionados en la Biblia. ¿Ya? A judíos, griegos o gentiles y la iglesia. ¿Que se compone de qué? De judíos y gentiles. Entonces Pablo dice aquí que él quiere que todos crean, tanto judíos como griegos, porque el Evangelio, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces vean aquí, la motivación del apóstol Pablo de llevar el Evangelio al mundo era eso. Había una necesidad del hombre de ser salvo. Y da lo mismo en quien fuera. Pablo dice, cualquiera, judío o gentil, nadie está fuera de esto. Entonces, entrando a nuestro punto, nosotros ya, si ustedes se recuerdan, miramos el primer punto de este tulipán que enseñan y que hablaba acerca de la depravación total.
Y como dije, uno no puede ser de uno, de dos o de tres, porque cada uno se sostiene o cae. Hoy día vamos a hablar del segundo punto de esta doctrina, que es para nosotros, una doctrina de hombre, más que de la Biblia, tiene que ver con la elección incondicional. Otra frase que primero que todo usted no la va a encontrar en la Biblia. No la va a encontrar en la Biblia. Entonces, esta doctrina originalmente, y a veces ahí es donde a veces los cristianos se pierden, porque no van a la raíz de dónde sale todo esto. Entonces ya hemos visto y ya miramos que Juan Calvino decía que toda su doctrina o su teología en su gran parte era tomada de un hombre llamado Agustín. ¿Y Agustín quién era? Bueno, un sacerdote católico. Uno de los padres de la Iglesia Católica considerado. Entonces, esta creencia de la elección incondicional fue originalmente enseñada por este hombre. Y el concepto, y vamos a ir mirando, no vamos a alcanzar a ver todo esta noche, pero vamos a ir mirando cada uno de estos puntos que hacen que al final lleguemos a darnos cuenta de que esto no es una doctrina que nace de la Biblia. Más bien nace de una persona bastante afectada por las filosofías griegas y conceptos filosóficos. Y por el concepto de que, bueno, Dios es soberano, y vamos a entender hoy día la soberanía de Dios, realmente qué significa eso, y el libre albedrío del hombre, porque ese es el choque. Entonces, Dios no puede permitirse que el hombre tenga libre albedrío, porque según ellos esto iría en contra de su soberanía. Y vamos a ver que eso está lo más alejado, no solo de la verdad, sino de la Biblia. Porque este es el punto aquí. Entonces, cuando hablamos de elección incondicional, estamos hablando, esto es lo que ellos creen, y esto usted lo puede comprobar en sus libros, instituciones del cristianismo, de Calvino o de otros. Pero de ahí es donde ellos sacan. Dice, esto es lo que ellos dicen. Dios determinó antes de la fundación del mundo. Pero pastor, hay un versículo que dice eso. Vamos a ver qué contexto. Vamos a mirar cada uno de esos pasajes que hay. Son 27 pasajes que mencionan eso. Y hay que ver en qué contexto están. Y vamos a darnos cuenta que pareciera ser que a veces erramos en las Escrituras por no tomar el contexto o no querer tomar el contexto de las Escrituras. Dice, antes de la fundación del mundo, a quien iba a salvar o a enviar al infierno. El hombre no tendría ninguna opción ni libre albedrío para aceptar o rechazar a Cristo como Salvador. Entonces, este es el concepto, esta es la idea, esta es la doctrina que ellos enseñan. Todo está determinado por decreto de Dios. También es una palabra que ellos usan, ¿ya? Está en la Biblia, sí, parece 40 y resto de veces, pero ninguna tiene que ver con decreto eterno, no hay ninguna, en un contexto. El asunto es que a veces solo leemos un pasaje y que pensamos que ahí está. No, hay que profundizar en la Escritura. Antes de que Agustín naciera y antes de que Agustín planteara esta doctrina, la iglesia del primer siglo, o sea, los padres de la iglesia, nunca tuvieron problema con el concepto de que la muerte de Cristo había sido para todos los pecadores y por todos los pecadores. No existía este debate que existe hoy. Para ellos no existía el concepto de que solo se aplica para algunos, para aquellos que han sido elegidos. Ahora, vea lo que dice uno de estos hombres que defienden esta doctrina. El sistema de doctrina enseñado por Calvino no es más que un agustianismo común para todo el cuerpo de reformadores. O sea, todos los reformadores tienen esa base. Todos. Ahora, el famoso Herman Hancock, también un reformador, un teólogo reformador, decía, pues, había sido Agustín quien originalmente defendió esta verdad. Él la defendió y Calvino la tomó. Entonces, como les dije la semana pasada,
Dentro de estos puntos que están ahí, la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos, todos esos conceptos que están ahí, la palabra depravación, la palabra elección, la palabra expiación, la palabra gracia y la palabra perseverancia aparecen en la Biblia. Pero todo lo que viene al lado no aparece y el concepto no aparece. O sea, nosotros creemos, y vamos a ver, creemos en esto, en esta enseñanza que es bíblica. Pero no en el extremo en que se va esta enseñanza a llegar a un punto en decir que Dios solamente escogió a algunos y a otros no. Sin mediar ninguna condición ni requisito. ¿Por qué? Porque este punto se une al cuarto punto de la gracia irresistible. Por eso digo, usted no puede ser de uno, de dos o de tres. Cuando dicen yo soy de tres, no, usted es bíblico o no lo es. O es del otro o no lo es. Ahora, la iglesia del Nuevo Testamento, así como muchas otras a través de los siglos, siempre han tenido el balance y siempre han enseñado el balance entre el concepto de predestinación, y vamos a ver eso, qué es eso, y el libre albedrío. Siempre usted lo va a encontrar presentado en las Escrituras. Y lo vamos a enseñar de acuerdo a cómo está. De acuerdo a cómo está enseñado en la Biblia. Entonces, entrando aquí a la doctrina de la elección incondicional, como dije, una frase que no aparece en la Biblia, y yo sé que alguien va a decir, sí, pero la palabra Trinidad tampoco aparece en la Biblia. Sí, pero la doctrina está desde Génesis, Apocalipsis. Usted la puede seguir. Esto no. Esto no. Claro, cuando alguien de cierta fama o de cierto prestigio dice, no, pero es que la palabra doctrina tampoco aparece en la Biblia. Sí, no aparece y estamos de acuerdo. Así como hay otras palabras que no aparecen, pero la doctrina está desde Génesis a Apocalipsis. Y usted lo puede ver ahí. Ahora, fíjese que es interesante, esto es lo que sigue por necesidad. ¿Por qué? ¿Por qué por necesidad sigue este punto? Porque el primer punto, ¿cuál fue? Depravación total. ¿De qué es lo que ellos hablan cuando hablan del concepto de depravación total? De que el hombre está inhabilitado para tomar una decisión por Cristo. Entonces, como está inhabilitado, necesitaban un punto en donde ellos pudieran decir, bueno, ¿y entonces cómo es salvo? Bueno, el hombre es salvo desde la perspectiva de esta teología, de acuerdo a si Dios lo eligió. Y si Dios lo eligió, entonces Dios lo va a hacer nacer de nuevo, ¿ya? Lo va a hacer una nueva criatura. Y una vez que es regenerado, una vez que nace de nuevo, le da fe para que pueda decidir. Ese es al absurdo que se llega. Entonces existe esta necesidad de esta doctrina. El propósito, según los cánones de Dort, que ellos se reunieron ahí cuando había este conflicto entre Calvino y el calvinismo y el armenianismo, ya habían muerto ambos, obviamente, ¿ya? Dejaron a determinar lo siguiente: el propósito inmutable de Dios, por el que antes de la fundación del mundo, por mera gracia, según el placer soberano de su propia voluntad, eligió de toda la raza humana a un cierto número de personas a la redención en Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, si Dios escogió a uno para la redención, ¿qué pasa con el resto? No tienen opción. Entonces hablan de esa doble predestinación. Entonces, en otras palabras, un hombre no se salva por creer en Cristo. Es lo que ellos enseñan. Creer en Cristo, ¿ya? O cree en Cristo porque es salvo. O sea, totalmente al revés. Totalmente al revés. O sea, los elegidos de Dios son escogidos por Él para ser sus hijos, para hacerles creer, no porque Él viera de antemano que iban a creer. O sea, imagínense usted, no me dio nada en usted y Dios dijo, este sí, este no, este sí, este no. No importa que viera o que no viera, Él
decide. Es más, ellos dicen que la fe también debe ser un don, no es algo que es la fe suya. Ahí hay un debate y vamos a ver que la Biblia es clara también en eso. ¿Se acuerdan lo que dice en Romanos capítulo 4, versículo 3? Sobre Abraham. Que Abraham creyó. Y luego si usted lee el versículo 22, y dice, y la fe de Abraham fue contada por justicia. Es interesante. Hay que ver lo que las Escrituras enseñan y poder ir dándole claridad a este asunto aquí. Entonces, esta elección incondicional asume que los hombres, los humanos, los seres humanos son incapaces de responder a Dios. ¿Por qué razón dicen ellos? Porque si el hombre es capaz de responder a Dios, estaría contribuyendo con su salvación y entonces ya no sería una salvación solo de Dios, sino también del hombre. Y eso no es lo que enseña la Biblia. El creer no es igual a obra. El tener fe no es igual a obra y vamos a ver eso. No es agregarle algo. Eso no. Y vamos a mirar eso a medida que avancemos en este tema esta noche y los estudios que vienen. Entonces, un entendimiento bíblico de la soberanía y la predestinación de Dios es el énfasis de esta doctrina, de acuerdo a la perspectiva que ellos dan. Predestinación quiere decir el decreto eterno de Dios por el cual Él determina consigo mismo, no le pregunta a nadie más, consigo mismo, todo lo que quiere que ocurra con cada hombre. Y como dije en el volumen 3 de la institución de la religión cristiana, Juan Calvino escribe esto: no todos son creados en términos iguales. Esto es lo que dice él. Sino que algunos son predestinados para la vida eterna y otros para la perdición eterna. A lo mejor usted nunca había escuchado esto que se dijera, pero ahí está en el libro. Es un libro así. Digo, el libro gordo de Petete, así. ¿Ya? Y no solo eso. Y así, como cada uno ha sido creado para uno u otro de estos destinos, o sea, doble predestinación, ya sea para uno para vida o el otro para la muerte o para condenación, podemos decir que han sido predestinados para vida o para la muerte, sin mediar nada. O sea, es como alguien, ¿seré yo, Señor? Podría hacer la pregunta. Porque como he dicho en otras oportunidades, hay grandes hombres que defendieron esta fe, teólogos que defendieron esta doctrina, y llegaron a un punto en su vida en donde ellos mismos cuestionaron su salvación. Entonces uno dice, bueno, ¿qué seguridad tenía qué seguridad te da esta doctrina? Y ahí es donde hay que tener ese cuidado. Entonces, la soberanía de Dios y la predestinación, ya cuando se entiende de la manera en que ellos lo enseñan, no hay problema para tomar este concepto de elección incondicional y aceptarlo como sin cuestionamiento. No, usted no puede cuestionar el Dios soberano. ¿Pero qué significa eso? ¿Hay alguno de ustedes que entiende qué es soberanía realmente? Porque se lo dicen. No, es que Dios es soberano. Sí, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo se come eso? Bueno, vamos a ver eso, que hay ejemplos claros. Y para poder entender eso tenemos que ir a Génesis. De ahí vamos a ir mirando por medio de las Escrituras. Así que no se apure. Vamos a ir paso a paso. Entonces, cuando le preguntan esto a Juan Calvino, en Primera de Juan, en capítulo 4, versículo 8, ¿alguien sabe lo que dice? ¿Alguien lo tiene? ¿Qué dice ahí en Primera de Juan 4, 8? Para que nos hagamos ahí y salgan en el video. ¿Qué dice? De memoria deberían saberlo, pues. ¿Qué dice? Dios es amor. Ahora, esta doctrina
¿ya? Tiene este problema. Bueno, ¿dónde queda este Dios de amor que solo escoge a algunos pocos y a otros no les ofrece ni da ninguna posibilidad? Sencillamente porque Él lo decidió de antemano, según ellos. Entonces, esta pregunta se la hicieron a Él. ¿Y sabe la respuesta de este hombre, de Juan Calvino? Dijo, es una pregunta para la cual no tengo respuesta. Es lo que él dijo. Y si usted lee, y si quiere leerlo, ver los institutos de Calvino, va a encontrar que no hay respuesta para eso. ¿Por qué? Porque usted no va a encontrar en ninguna de esta enseñanza un lugar para el amor de Dios. En este tipo de enseñanza. Entonces, ¿qué hacía? No, es que San Agustín lo enseñó. Es como decir ahora en alguna iglesia, es que el pastor lo dijo. Sí, pero ¿está en la Biblia o no? Y siempre cantaban, y siempre decantaban siempre lo mismo, San Agustín. No hay prueba bíblica ni racional para esta teoría. No hay. Entonces, la elección incondicional es el corazón mismo del calvinismo. De ahí está. Y este término fue escogido no al azar, sino que ellos, los calvinistas, ya acuérdense, todo esto no lo hizo Juan Calvino, sino que esto vino posterior, ya, a lo que había hecho Jacobo Armenio. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Bueno, le ponen este título aquí, este término, elección incondicional, con el propósito de transmitir, o con el supuesto propósito de transmitir el sentido de que la salvación es de Jehová y no del hombre. Ahora, ¿quién discute que la salvación es de Jehová? Nadie discute eso. Ningún cristiano ya que esté formado en la palabra de Dios va a decir, no, la salvación es del hombre. Nadie discute eso. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que ellos quieren enseñar o enseñan de que, bueno, usted no tiene nada que ver. Y yo sé, la salvación es completa del Señor. Pero hay una responsabilidad, hay algo que Dios a mí me pide. Y eso no quiere decir que yo estoy haciendo una obra para poder ser salvo, porque esto no se trata de obras. Se trata de lo que el Señor hizo. Ningún hombre puede o podrá nunca reclamar ser calvinista, dicen ellos, o reformado, sin un compromiso firme y constante a esta preciosa verdad. ¿Cuál es? Elección incondicional. Esto es lo que ellos creen. Entonces, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, vamos un pasaje que es interesante, y el famoso predicador Spurgeon dijo esto: toda la verdadera teología está resumida en dos cortas frases. La salvación es toda por la gracia de Dios, la condenación es toda de la voluntad del hombre. Y aquí hay una pequeña confusión. ¿Por qué? Porque el punto aquí es que solo se podía obtener aquí la salvación a través del sacrificio de Cristo Jesús por nuestros pecados. Pero ¿qué pasa cuando la Biblia dice que yo debo recibir o aceptar lo que el Señor nos ofrece? Y ahí en Juan 1.12, ¿qué dice ahí en Juan 1.12? Yo creo que está ahí. Ahí está, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron. ¿Qué está ejerciendo ahí? Tiene que tomar una decisión de recibir o rechazar. A todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto de ellos es,
No te preocupes si eres depravado, pervertido y todo lo demás. Si has sido elegido, nunca va a haber un obstáculo para tu salvación. Ahora, si tú eres buena gente, buena persona, pero no has sido elegido, nada que hacer. Lo siento. O sea, ese es el extremo. Ese es el extremo. Y por eso, en ciertos mensajes que usted puede escuchar o puede leer, más bien del pastor Spurgeon, ¿ya? Había un conflicto con esto. Porque él era también un evangelista. Gente venía con este punto. Pero al final, siempre terminaba ahí. Enseñando y creyendo. Y no teniendo claridad. La pregunta aquí es, ¿dónde está esto enseñado en la Biblia? ¿En qué parte de las Escrituras se enseña que el hombre no puede creer en el Evangelio a menos que Dios intervenga soberanamente para regenerarlos a aquellos que han sido elegidos, incluso hasta el punto de que ellos sepan o no sepan o que no tengan ninguna fe en Cristo? ¿Dónde enseña eso la Biblia? ¿En qué parte? ¿Qué versículos hay que uno dice, esto es, mira aquí dice? Más bien, ¿qué enseña la Biblia? Juan 3:19. Juan 3:19 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Para poder amar, usted necesita libre albedrío. Si no, no es amor. Si usted no tiene opción, ¿de qué sirve? Si usted no puede escoger entre esta persona y esta persona, no hay libertad. Dice que estos hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amaron, rechazaron aquí. Entonces, la Biblia nunca enseña que Dios, desde la perspectiva que ellos lo enseñan, es el autor del pecado. Y que ha determinado todo para que el hombre solo haga eso. ¡Pum! Y que luego, por haber determinado todo y que no le da al hombre la capacidad de elegir, aún después venga y lo juzgue por lo que Dios no le había permitido hacer con esa libertad y lo condene. La Biblia nunca enseña eso. Y ahí es donde se distorsiona el concepto de la soberanía. Vamos a Génesis. Ahí vamos a mirar algo aquí, de vuelta al principio. Vea el relato bíblico en Génesis. Y vea qué interesante. Primero vamos a darnos cuenta de quién es Dios. Porque de ahí parte todo. En el principio, Génesis 1:1, solo saben de memoria, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, ¿qué dice Génesis? Dios es la causa primaria. Él es el que causó que el universo existiera. O sea, ya con esto te queda claro que Él es soberano. Pero no solo eso. En Hebreos 1:3 nos dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con el poder, con la palabra de su poder. No solo es la primera causa, sino que dice aquí que Él es el que sostiene todas las cosas con su palabra. O sea, Dios, ¿ya?, no es un Dios deísta remoto que está lejano, que inaugura el universo y luego se retira, dejándolo correr así, ya sin participar en él. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Dios soberano. No solo lo creó, sino que también lo sostiene. Él es lo que lo sostiene. De hecho, la soberanía de Dios, y eso es algo que usted debe siempre tener en cuenta, porque nosotros no estamos en contra de eso. La soberanía de Dios es el tema central en la Biblia. El problema aquí es que existe un grupo, ¿ya?, que determina qué es la soberanía. De hecho, los ateos
deterministas, pero también hay deístas deterministas. ¿Y qué es el determinismo teísta? Es un concepto que usted dice, el pastor está hablando en lengua. No. Esto es lo que significa que todo está determinado por Dios, inclusive el mal, el pecado. O sea, el primer pecado de Adán y Eva, Dios dijo, pum, así es. Así tenía que ser. ¿Les dio frío, hermano? ¿Apagó el aire acondicionado? No. Entonces, en su forma más general, el determinismo teísta no explica cómo hace Dios para ser la causa de todo, sino lo único que es, lo que muestra es lo que Él es. Él lo es. Él es la causa. Entonces, soberanía de Dios. Dios determina la existencia del universo y no solo eso, y de los seres humanos que lo habitan porque Dios los crea. Hay una sola cosa que Dios creó a la imagen de Él y no es el universo, es el ser humano. Ahora sí, usted puede ver la gloria de Dios en el universo, pero no fue hecho a su imagen. Y eso es importante porque nos va a mostrar algo del carácter de Dios. Porque si Dios lo creó a su imagen, obviamente Él está tratando de darnos también ciertas cualidades para nosotros poder relacionarnos con Él. Entonces, en el principio, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Todo lo demás es para la gloria de Dios, sí, bonito, Salmo 19, Salmo 139, usted lo ve bonito, listo. Pero eso solamente es para la gloria de Dios, no es a la imagen de Dios. ¿Quién es a la imagen de Dios? El hombre. Bueno, cuando Dios creó al hombre, en los primeros 3 capítulos de Génesis, usted ve el desarrollo de la historia. ¿Y qué ocurre en Génesis? Bueno, el Señor creó al hombre y ¿qué le dijo al hombre? Lo creó y lo puso en un jardín, ¿se acuerdan? ¿Y qué le da instrucciones a este hombre creado, al primer hombre, a Adán? ¿Ya? Le dice, ¿sabes qué, Adán? Mira, todos los árboles que están aquí puedes comer menos, ¿ya? Uno. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí lo que el Señor está haciendo, lo que Dios está haciendo aquí, al denegarle esta opción a este hombre y darle todas las demás opciones, es hablando y estableciendo la dignidad única de los seres humanos. ¿En qué sentido? En ser seres morales, que pueden obedecer y distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Esto es lo que el Señor está haciendo aquí. Y lo que usted ve aquí es eso. Porque si yo quiero ser un ser moral, y eso es lo que todos nosotros somos, para que eso pueda ser real, el hombre, el ser humano necesita tener cierto grado de libertad. Y esto es lo que Adán tenía. ¿Por qué? Porque el Señor le dice, ¿puedes comer de esto? No puedes comer de esto. Entonces él podía decidir comer o no comer de todos los árboles. Fíjate en el capítulo 2, verso 17. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces ve aquí lo que el Señor está mostrando en la Escritura con respecto a su soberanía. Debe entenderse, ¿ya? No en términos de un control absoluto al ser humano en donde no le deja cabida a decidir, a obedecer o a desobedecer. No se entiende eso aquí. Sino más bien la soberanía de Dios es algo mucho más glorioso. ¿En qué sentido? En que traspasa cierto poder a su criatura de poder decidir que es esta criatura hecha a la imagen de Dios. ¿Para qué? Para que no sean meros robots, ¿ya? Autómatas que están programados para hacer tal y cual cosa. No, Dios no nos creó así, sino que Dios nos dio la capacidad a usted y a mí de ser seres morales, con una libertad auténtica para poder decidir, para poder
persona poder tomar esta decisión de decir sí o no a Dios, de amar o rechazar a Dios, de recibir o de aceptar el regalo de Dios. Entonces, eso es lo que vemos. Obviamente, el concepto en la narrativa de Génesis de la soberanía de Dios, la palabra en sí no aparece, pero aquí usted ve lo que se entiende. Aquí usted lo que está viendo es sencillamente no un hombre con un Dios creando con una autoridad absoluta que le impide al hombre de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque la única manera en que realmente una persona pueda tener la capacidad de amar y la libertad o poder decidir por alguien a quien amar, necesita eso, necesita libertad. ¿Ya? Libertad, como gritaba William Wallace, freedom, bueno, eso es libertad, es lo que necesita, eso es lo que Dios nos ha dado, para poder decidir. Entonces no, pero es que eso va en contra de la soberanía de Dios, al contrario. Él es tan soberano que Él puede permitirlo. Él no se estresa. O sea, tiene la capacidad de decir, délo, decida. No me quita ni un ápice de mi soberanía. ¿Por qué? Porque Dios es el que está permitiendo esto. Dios no es este déspota dictador aquí, totalitario, no, está dando libertad aquí. Entonces, soberanía de Dios está en la narrativa de la Biblia, usted la puede leer, pero también en la narrativa de la Biblia está la libertad humana, donde el hombre pueda decidir. Si ustedes en el Antiguo Testamento, cuando Josué dice, decían ustedes, ¿a quién van a servir? El profeta Elías, cuando dicen, bueno, ¿hasta cuándo van a cavilar en sus corazones? Decían, ¿quién va a ser su Dios? Podían tomar esa decisión aquí. Entonces, responsables somos por las decisiones que tomamos, elecciones que hacemos, y Dios nos creó así. Ahora vea lo que dice un pastor, ya partió con el Señor, A.W. Tozer. Dice esto, y me pareció muy interesante. Dice, esta es mi opinión, parte diciendo, estoy citando. Dios decretó soberanamente que el hombre fuera libre para ejercitar decisiones morales. Y el hombre ha satisfecho este decreto desde el principio, eligiendo entre el bien y el mal. Cuando elige hacer el mal, no está contrarrestando la voluntad soberana de Dios, sino satisfaciéndola. Ya que el decreto eterno establecía no que debía elegir el hombre, sino que debía ser libre para hacerlo. Eso es lo que Dios, no lo que tenía que elegir, sino que tener la libertad para decidir qué elegir. En su libertad absoluta, Dios ha querido otorgarle al hombre una libertad limitada. ¿Quién es alguien para levantarse con su mano para decir, ¿qué hace Dios? Eso lo leímos en el libro de Job. ¿Quién eres para levantarse? Dice Señor. El albedrío del hombre o el libre albedrío es libre porque Dios es soberano. Un Dios menos soberano no podría otorgar libertad moral a sus criaturas. Tendría miedo de hacerlo. Entonces Dios nos dio esa libertad. Aquí. Somos criaturas libres y a veces en esta libertad que tenemos cometemos errores, pecados, fallamos. Y si yo me arrepiento, Dios nos perdona. Ahora, si usted lee el Salmo 139, después ahí, del versículo 13 al 19, usted va a encontrar ahí cómo se manifiesta la soberanía de Dios. Nosotros siempre queremos exaltar y glorificar a Dios, entendiendo que la salvación solamente se atribuye a Él. Es lo que queremos hacer. Y es porque es lo que la Biblia enseña. No hay un asunto de mérito, son mis obras. No, es el Señor y eso lo tenemos perfectamente claro.
Pero también tenemos perfectamente claro establecido en la Biblia y no en la opinión mía que yo pueda tener, sino en la Biblia cómo el Señor en su soberanía le permite al hombre decidir. Otro ejemplo de esto es en Génesis, en el capítulo 12, cuando Dios llama a un hombre llamado Abraham. Y eso es lo que usted ve. ¿Qué es lo que vemos en la vida de Abraham? Ahí. El Señor se le aparece a Abraham y en determinado momento y le dijo explícitamente aquí, ¿ya?, qué hacer. ¿Qué es lo que le dice? Quiero que hagas esto. ¿Qué es lo que le dijo? Anda a Ur. Es lo que le dice el Señor aquí. Pero no le dio ninguna guía específica para decir, de esta manera tienes que hacerlo. Más bien le dio esa libertad de decidir qué hacer a Abraham. ¿Se equivocó Abraham en decisiones que tomó? Claro. ¿Se acuerda cuando fue a Egipto? Se equivocó, claro. Y ahí el Señor lo rescató y lo sacó de vuelta. Entonces, si Dios le hubiera estado aquí ordenando qué hacer en cada paso, en cada movimiento, en cada pensamiento, ¿qué hubiera pasado con la humanidad de Abraham? Se hubiera sentido comprometida. ¿Por qué razón? Porque él no hubiera aprendido lo que significa ser un ser humano responsable y moralmente competente. Y cuidado con los niños, que los padres deciden todo por ellos. A cierta edad, sí, hay que enseñarles. ¿Para qué? Para que ellos puedan aprender a tomar decisiones después. Entonces aquí, la responsabilidad que este hombre tenía era sencillamente, ok, obedéceme. La verdadera relación con Dios, una relación auténtica con Dios, no se puede ejercitar o no se puede ejercer en un autoritarismo, porque Dios no lo quiere así. Dios quiere que el hombre venga a Él libremente y decida amarlo. Eso es lo que la Biblia enseña y en el matrimonio usted lo ve eso. ¿A quién le gustaría casarse con alguien que esté obligado a casarse con usted? Que esté con una 22 en la espalda ahí. Yo creo que a nadie. Entonces, Dios nos da esa libertad. Pero no solo en esto, con quién se va a casar, o qué trabajo usted va a usar, o qué trabajo usted va a tener, o dónde se va a mudar, etc. Pero también Dios nos ha dado esta capacidad, esa libertad para poder decidir dónde pasar nuestra eternidad. Y eso es algo que usted y yo podemos ver en las Escrituras. Entonces, volviendo aquí a estas personas, ellos dicen que Dios conoce todas las cosas. Sabe todo aquí. Entonces dice, y Él las decretó, entonces las sabe. No, Él las sabe porque Él es omnisciente. Él es Dios. Pero no confundamos el saber todo a todo lo que sé, lo hago que sea una causa o que tenga un efecto. El hecho que yo tenga conocimiento de algo no significa que eso va a ocurrir. O que yo lo voy a hacer ocurrir. La causalidad. Y este es el punto. Entonces dicen, bueno, Dios sabe todo, Dios sabe que el mal, entonces Él hizo que el mal ocurriera, permitió el pecado, o llamémoslo así, creó la maldad y todo lo demás. No, no es así, no es algo que usted ve en las Escrituras. No es algo que uno ve en las Escrituras. Y cada vez que usted se profundiza más y más en esto, dice, no, esto no tiene ninguna razón en el sentido bíblico. El famoso John Wesley, el hermano de Charles Wesley, ¿ya?, el compositor de himnos y todo lo demás, escribió esto. Él, refiriéndose a Dios, no castigará a nadie por hacer algo que no puede evitar. Dios no va a castigar a usted
Dios no te va a pedir cuenta por algo que Él está creando para que tú lo hagas y te va a forzar a hacerlo. No. Ni por algo que no podría omitir. Cada castigo supone que el agresor podría haber evitado el delito para el cual está siendo castigado. De lo contrario, castigarlo sería palpablemente injusto e incompatible ¿con qué? Con el carácter de Dios. Génesis capítulo 18. En Génesis capítulo 18 vemos cómo Abraham intercede. ¿Se acuerdan ustedes por quién están intercediendo ahí? Por su sobrino Lot. Y el Dios justo de toda la tierra, le dice a Abraham, hablando con Jesús, ¿condenará al inocente junto con el culpable? Ni tal hagas. Dios es justo. Dios es justo. Y si hay alguien que ha creído en Él, Dios no lo va a condenar. No lo va a castigar. Para ser libre de esta enseñanza o de esta doctrina, solo puede suceder reconociendo que existe una gran diferencia entre lo que Dios decreta y lo que permite. Entre lo que Dios desea y lo que las criaturas hacen en desobediencia a su voluntad y el rechazo de su amor. ¿Hay cosas que Dios las permite? Sí, las permite. ¿Las criaturas hacen cosas? Claro que sí. ¿Okay? El problema es que esta gente no ve esa verdad plasmada no solo en el ámbito físico, en el diario, sino también en la parte bíblica y teológica. No ven ellos eso en las Escrituras. Aquí. Entonces, ellos dicen, no, es que la fe no, imposible. No puede. Dios tiene que hacerte primero nacer. ¿Qué ocurriría? ¿Ya? Y aquí hay una gran diferencia entre merecer algo y el tener que hacer algo para obtener lo que no merezco. No, son cosas diferentes. Es como si a usted el día de mañana, no estoy profetizando nada, pero el día de mañana lo llama y le dice, mira, hay una herencia. ¿Ya? Un pariente lejano por allá te dejó una herencia de 1.000 millones. Y ahí está el abogado y tú tienes que, hacer todo el papeleo aquí. Ahora, ¿qué he hecho yo para merecerlo? Nada. Nada he hecho. ¿Pero qué tengo que hacer si quiero recibir eso? Bueno, ir donde el abogado y firmar. Y creer que el que me está llamando no me quiere mandar. Pero primero mándame un depósito de eso que usted... Bueno, a veces los cristianos caen en ese punto aquí. El hecho que yo tenga que hacer algo para poseer esa herencia no significa que me lo haya merecido. Sencillamente, he actuado creyendo y en fe. No estoy contribuyendo en modo alguno para merecerlo. Sencillamente alguien me llamó. Y vea lo que dice, vamos a leer 2 pasajes más. Bueno, 3 pasajes más y terminamos. Vea, y esto es interesante aquí. Por esto, en Lucas 7:50, el Señor le puede decir esto a esta mujer. ¿Ya? Pero Él dijo a la mujer, ¿tiene su Biblia ahí? Para que la marque. ¿La fe de quién dice ahí? Tu fe te ha salvado. Uy, se equivocó teológicamente el Señor. La fe que yo puse en ti. No, le dice el Señor, tu fe, tu creencia. Es que yo podía sanarte, te ha salvado. Ve en paz. Y esta, en Hechos 16:30, y esta historia ustedes se la saben,
El apóstol Pablo en la cárcel en Filipo, golpeado, todo lo demás, cantando. No sabemos si cantaba bien o mal, pero la cosa es que vino un terremoto. ¡Pum! Y el carcelero, ¿qué iba a hacer? Se iba a matar. Digo, todos los presos se escaparon y el apóstol Pablo dice, no, todos estamos aquí. Y el hombre lo sacó de donde estaba, porque estaban en la parte más baja de la cárcel, lo sacó ahí hacia la luz y hace este cuestionamiento, hace esta pregunta. Y sacándolo, ¿ya? A Pablo y su compañero les dijo, señores, vean la pregunta que hace. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ahora, si lo que hemos estado hablando tiene un fundamento bíblico, desde el tiempo de la formación de la iglesia, aquí deberíamos tener la respuesta que dejaría claro el concepto. ¿Por qué? Porque aquí Pablo no entiende que el carcelero le esté preguntando a él que cómo se puede merecer una salvación. Pablo no entiende esto. Pablo no le responde aquí sugiriendo al carcelero que no hagas nada, porque en vista de que ya la salvación no depende de ti, depende completamente de la elección soberana de Dios, entonces ahí se queda. No. Pablo entiende claramente el principio aquí. Y fíjate lo que le dice en el verso 31. Le dice aquí al prisionero exactamente lo que puede y debe hacer. Y esto es para todos. ¿Y qué es lo que puede y debe hacer? Verso 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y después le da también esta promesa a este hombre, tu casa, dice. Es para este hombre. No quiere decir que la aplicamos a todos, pero aquí para este hombre, aquí. Entonces, Pablo está negando aquí que la salvación es completamente por la gracia inmerecida. No, no está negando eso. En ningún momento. Al contrario, lo que Pablo está haciendo aquí es afirmar. Y por eso es importante aquí. Porque fíjate, está considerando la fe o el acto de creer como lo opuesto a mérito. No es algo que tú le agregas, no es algo que tú haces o que tú ganas. Yo lo gané. No, es sencillamente es el acto en donde esta persona cree, confía en Cristo para su salvación. ¿Tiene mérito esto? No. ¿Contribuye a la salvación? No. Pero deja claramente que la salvación viene solo de Dios. ¿Y de qué manera Pablo dice? Cree. O sea, ejerce la fe que ya tiene. En creer. ¿En quién? En Jesucristo, el Señor y Salvador de tu vida. Arrepiéntete de tus pecados. Entonces, la próxima semana vamos a ver esa diferencia entre fe y obras meritorias. ¿Qué es realmente? Porque es confusión, porque la gente dice, bueno, si usted pone su fe, entonces usted está haciendo obra, pero ¿es eso realmente la fe? ¿O hay algo diferente ahí? Recuerda, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Y luego le dice el Señor, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, su fe. Entonces, cabe destacar que la fe de Abraham era su fe. Es lo que vemos en la Biblia. En la Biblia no dice que Dios le otorgó fe, no dice eso ahí. Y la fe que Dios te otorgó, no, su fe. Es lo que dice el texto. Entonces vamos a ver esa diferencia aquí. Entonces, Dios, la gente puede decir, bueno, a lo mejor seré yo elegido o no. Bueno, ven al Señor. Recíbelo. Acepta que eres pecador y que necesitas de Cristo, que es el Señor y Salvador. Y cree en Él. ¿Y qué tal si no he sido? Dice la gente.
Bueno, ese es el paso, ¿ven? El Señor dice, ¿hay alguno entre ustedes que esté cansado y afligido? ¿Hay alguno que tenga sed? Dice, venga. Es la invitación del Señor. Todo esto y otra vez, lo que hemos visto y lo que estos hombres tratan de plasmar en sus libros, usted lo toma la Biblia y lee la Biblia de principio a fin y no va a llegar a las conclusiones que ellos llegan. No lo va a ver eso en la Biblia. Ah, pero es que hay pasajes que los vamos a ver. Sí, hay pasajes. Hay un pasaje que ellos usan. Hechos 13:48. El que más usan. Ya, el de Efesios también. Vamos a verlos cada uno de ellos dentro de su contexto. Ahí. Y vamos a darnos cuenta que de todos los pasajes, de los 5 que pudieron hablar de la salvación, en realidad no hablan de elección para ser salvo, sino de elegido para algo. La pregunta que usted debe hacerse cada vez que lee la Biblia, cuando vea un punto donde diga elegido, pregúntese esto, ¿para qué? El contexto le va a decir. Agarre el libro de Efesios, capítulo 3, y léalo, hasta el versículo 13. Y cuando aparezca la palabra elegido, predestinado, ¿para qué? Y el contexto le va a decir ¿para qué? Lo vimos en Romanos 8:29, o 28 y 29, y 30. ¿Para qué? Y el contexto, ¿qué le va a decir? Bueno, elegido para santificación, elegido para obediencia. Lo va a encontrar ahí, en las Escrituras, sin necesidad de buscarle algo diferente. Entonces, la próxima semana, ya, todavía nos queda un jueves más, ¿verdad? Antes de Noche de Alabanza, sí. La próxima semana vamos a seguir aquí hablando un poco de fe, ¿ya? Y obras meritorias y algunos pasajes que estas personas enseñan y generalmente son los que más citan para demostrar su postura y a ver qué es realmente lo que dice la Biblia. ¿Ya? Acuérdense, la Biblia no se contradice. Si hay una contradicción, el problema no es la Biblia, el problema es que estamos interpretando mal el texto, no lo estamos viendo realmente lo que se debe ver. Escritura con escritura. Acuérdense, Dios no cambia, ¿ya? Es el mismo. Su carácter es el mismo. Y usted lo puede ver a través de la Biblia. A través de la Biblia. No ha cambiado porque alguien pensó que había cambiado y ahora esto es así, no. La Biblia, leer la Escritura. Entonces, la próxima semana, si Dios lo permite, seguimos. Oremos. Señor, gracias te damos esta noche por tu palabra. Agradecerte, Señor, por la bendición que nos regalas de ser tus hijos. Por esa libertad, Señor, que nos has dado de poder tomar, Señor, la decisión más importante en esta vida, de aceptarte, de reconocer nuestra condición de pecador y aceptarte a ti como Señor y Salvador. Te damos gracias, Señor. Es obra tuya completa, Señor. Tú nos has dado todo lo necesario y tu muerte en la cruz es suficiente para salvarnos. Pero siempre nos invitas a venir, a aceptar, a creer. Y ayúdanos, Señor, a que nunca olvidemos eso, Señor. Que ese sea el mensaje del Evangelio para todo aquel que cree. Un mensaje de esperanza, unas buenas nuevas, que tienen ese mensaje de salvación para los que creen, pero también de condenación para los que rehúsan creer. Oro, Señor, en esta hora, para que nos ayude, Señor, a vivir en esa libertad que tenemos, para amarte, obedecerte, servirte y seguirte, Señor. Que nos llenes con tu Espíritu Santo y que continuemos, Señor. Continuemos, Señor, mirando esa obra, Señor, que tú estás haciendo y vas a seguir haciendo, Señor. Que continuemos, Señor, con nuestros ojos puestos en ti, el Señor y autor, consumador de nuestra fe, en el que hemos creído.
Gracias te damos, Señor. Oramos y pedimos, Señor, tu bendición. Llévanos con bien a nuestras casas. Sana a los que están enfermos, Señor. Provee trabajo al que no tiene. Y danos, Señor, lo que se necesite en este momento en la vida de cada uno de mis hermanos. Te lo pedimos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.